Cada semana Canal 22 le lleva a sus hogares una conversación con alguien, con alguna persona o con algunas personas que en algún campo de la creación o en algún campo laboral digno de nuestro interés, pues hace algo dentro de lo que es el entorno social y geográfico de la isla de La Palma, algo que de verdad merezca la pena contarse aquí y traérsela a ustedes, ¿no? En este caso, esta semana pues contamos con la presencia, la palabra siempre gratificante, siempre sabia, de un poeta, músico, bueno, él es muchas cosas. Para empezar, profesionalmente es profesor y en lo que podríamos llamar el mundo de las aficiones es músico y poeta. Es Ramón Araujo. Si me permite, Ramón, y buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación a charlar para el público de Canal 22. Es un placer. Yo añadiría que además de poeta y de músico eres humorista, pero no humorista en el sentido de humor como forma graciosa de divertir a la gente, sino humor en el sentido más clásico de la palabra, que si me permiten este mínimo detalle de erudición, quiere decir humor, quiere decir líquido caliente del cuerpo que bulle en nuestro interior más íntimo, ¿no? Y que a veces aflora de una manera como un torrente fuerte para sacar afuera todos nuestros fantasmas. En ese sentido yo sí creo que eres un humorista puro, porque sabes sacar por lo menos tus fantasmas, que ya es difícil de por sí, pero es que además sabes sacar muy bien los fantasmas de todos nosotros, de la colectividad. No sé qué pensarás tú de esto. Yo te agradezco esa definición de humor erudita, porque yo no la conocía al menos con esa precisión, y la verdad que el humor, no voy a decir mi humor, pero el humor que admiro, me parece que es algo que dentro de la gente está sometido a presión, ¿no? Y algo que sale, ¿no? Pero que antes ha sufrido, digamos, un proceso de calentamiento y que después encuentra algún alambique en el cual transmutar esa creación y poder darla, ¿no? Me parece que ese es el caso, pues, de la gente que admiramos, de Woody Allen, de Groucho Marx, de Buster Keaton o de Chaplin, ¿no? Admiramos en ellos esa capacidad de actuar realmente después de haber, digamos, transmutado algo que muchas veces es la realidad en la que vivimos, que como digo, la transmutan después de haberlo sometido a una presión interior que me parece a mí muy fuerte. Me parece que en el fondo el humor rima con dolor y algo tiene que ver, sí. Claro, ese líquido caliente que sí. Yo hablaba, más que la sangre, es la bilis, casi. La bilis. Sí. Bien, esta presentación de Ramón, por el lado del mundo del humor, tiene mucho que ver con tu faceta de alma mater y letrista del grupo Anticrisis Consort, en el que cantas, bailas, haces un poco de todo, desde que el grupo funciona como tal, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de Anticrisis Consort? ¿Cómo salió? ¿Por qué? ¿De quién fue la primera idea de...? Anticrisis Consort nació ahora justamente hace 4 años, la primavera del 94, y nació en principio como una iniciativa en la línea de lo que eran los antiguos juglares y copleros populares, trovadores que iban por ahí contando a la gente, pues, hazañas, amoríos y cuestiones, desgracias colectivas, y que para nosotros también entronca con una cierta tradición palmera que es más visible en el norte de la isla, pero que se dan en toda la isla, ¿no? De copla popular, de décima, de esos papelitos que circulaban por ahí contando los sucesos. Pienso que pues ahora mismo, en otro tiempo, en La Palma, ya habría por ahí un papelito copiado con décima sobre el atraco del Banesto, por ejemplo, en
del Banesto de Mazo, ¿no? Del que todo el mundo habla ahora. Ya lo tendríamos en la calle eso realmente, ¿no? Por nosotros pretendimos hacer eso, pero nos presentamos, fuimos a una semana de teatro de estas que hace la Escuela Municipal de Teatro en Santa Cruz de la Palma. Le propusimos a Pilar Rey que podíamos hacer esto en la calle, que si teníamos equipo no lo podíamos hacer, íbamos a ir disfrazados de ciego. En principio Jorge Guerra y yo, ¿no? Teníamos musicados algunos romances castellanos, habíamos musicado algunos sucesos, un crimen que había sucedido allá en Los Llanos, una señora que mató al amante en un taxi o algo de esto, un crimen famoso de hace 4 años, y algunos hechos de estos, ¿no? Y entonces nos dijo Pilar Rey que por qué no lo hacíamos en el Teatro Chico. Lo presentamos en el Teatro Chico y entonces elegimos un nombre, Anticrisis Consort, basado en unas declaraciones de Jorge Valdano, que había dicho que el Tenerife, entonces entrenaba el Tenerife, que estaba en la anticrisis, de no sé qué puñeta, ¿no? Esta metafísica. Entonces era cuando comenzaba la filosofía del fútbol, por decirlo así. Y bueno, el tema es que nos presentamos con el lema copleros, juglares, pícaros y trovadores, ¿no? Y entonces se ha formado pues un follón en el Teatro Chico, y entonces en aquella actuación pensamos, caramba, tal vez habría que seguir haciendo esto, ¿no? Pero lo cierto es que no nos han dejado parar desde entonces, ¿no? Ha estado funcionando el boca a boca y el grupo sin promoción, sin un managing, sin nada, sino realmente por el boca a boca hemos estado yendo de isla en isla y por ahí. Antes me contabas, antes de que se encendieran los micrófonos y las cámaras, que ahora mañana tienen que actuar en la Universidad de Las Palmas. Sí, mañana en el Puerto de la Cruz. Sí, mañana sí nos llaman ahí unos colectivos de Las Palmas que organizan una especie de feria en Las Palmas, y vamos a actuar allá, y pasado estamos en el Puerto de la Cruz con el coplero Aristides Moreno de Gran Canaria, que también es una figura, se mueve en una línea parecida a nosotros y lo admiramos mucho también. Y al igual que en La Palma, ustedes tienen un público cada vez más amplio, por suerte sobre todo para el público, bueno, y también para ustedes, por supuesto. Para ¿no? nosotros, pero luego. Para el público yo creo que es importante que la gente joven, sobre todo el público que ustedes tienen está formado por gente joven, es importante que se conciencie con todos los temas que ustedes van tratando, aunque algunos sean a modo de cachondeo, pero es una manera de concienciarse. Pero también en otras islas, decía, tienen ustedes su público, ¿no? Sí, en Gran Canaria. Nosotros el otro día, el último concierto que dimos en Gran Canaria fue mañana hace 15 días, ¿no? En Teror, ¿no? Y nos sorprendió ver que parte del público venía de la capital, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y o sea que era gente que nos conocían, que venían allí, que nos compraban el disco. ¿Y el disco qué tal? ¿Qué tal está funcionando el disco? El CD bien, lo que pasa es que nosotros no tenemos una distribución clásica de un disco. Nosotros simplemente el disco nos lo hemos promocionado, lo hemos grabado y digamos pagado a nosotros de nuestros bolsillos. Y entonces el disco lo hemos hecho como una herramienta de promoción. Llegar todavía a los ayuntamientos donde no hemos llegado, presentarnos a ciertos certámenes y venderlo en concierto. Y el disco está yendo bien, ¿no? Es decir, se vende bien, en conciertos siempre se vende, ¿no? Y nada, mientras ninguna discográfica le quiera dar, pues el disco, por ejemplo, en los programas así más populares de Radio 3POR, ¿no? En Madrid, pues está sonando. Funciona, pues yo que sé, en programas como Discópolis o Discolás o el Ambigú o Trévede, ¿no? que son programas de mucha audiencia en lo que la música se refiere, pues nos lo han estado poniendo repetidamente y bien. ¿Y ustedes han actuado en la península ya? En la península estuvimos una vez en Santiago de Compostela, ¿no? Un concierto que llovía y que la gente a pesar de eso se quedó allí y bueno, bien, funcionó. ¿Ustedes solo? Sí, bueno, nosotros actuábamos con un grupo de blues que se llama Ñaco Goñi, un grupo de blues que tiene bastantes seguidores allá. Y bueno, muy bien, nosotros, pues en fin, había gente, a pesar de que llovía, la gente estaba con el paraguas y funcionaba la química igual que aquí, ¿no? Pero todavía no han llegado a la fase de tener una gente... No hemos llegado a esa fase y tampoco la hemos buscado. Nosotros vamos un poquito, tal vez sea un cierto romanticismo, creo que en el fondo somos unos románticos y que seguimos creyendo que esto va de magia, ¿no? que ya vendrán los conciertos. Y los conciertos vienen, ¿no? Vienen, hacemos muy pocas gestiones, pero siempre nos están llamando para aquí, para allá. Y ustedes, bueno, aunque no son todavía profesionales en el sentido
tradicional de la palabra, se lo están tomando muy en serio, ¿no? Ensayan bastante, sí, actualizan el repertorio. Sí, nosotros tenemos, ahora estamos desde luego, ya tenemos un repertorio consolidado de bastantes canciones. A lo mejor ahora decimos, pues hemos tocado en escena 100 temas, ¿no? Pues esos 100 temas es como una especie de criba que no es voluntaria, no es consciente, pero van sobreviviendo entre 20 o 30 que son los que tocamos habitualmente. Esos 30 los tenemos frescos, ¿no? Los renovamos, tal. Y entonces, cuando actuamos en el Teatro Chico, que más o menos es una media de 2 o 3 veces al año, siempre llevamos un material nuevo, porque gran parte del público que nos va a ver es el mismo público. Entonces, ese público espera siempre ver que comentemos pues el incendio de medio ambiente, el atraco del Banesto, por ponerte un ejemplo, o que le hagamos algo, un paso doble a Borrell, ¿no? Sí. Entonces, la gente espera eso, ¿no? Entonces, pues, esas 2 veces al año, pues sí que nos lo tenemos que currar mucho y tenemos que ensayar a diario, porque tenemos que llevar allí 14 temas nuevos, ¿no? Y eso supone un esfuerzo de memoria respetable. Oye, una pregunta, estamos, el día en que estamos haciendo la grabación de esta entrevista, luego se emitirá el 15, pero estamos a día 14 de mayo, sí, que es jueves. El atraco creo que fue el lunes, cuando ya todos sabíamos lo del atraco al Banesto de Mazo. Sí. ¿Ya tienen hecha la canción? Sí, tenemos una letra, no la hemos ensayado, pero ya hay un argumento, ya tenemos un argumento. ¿Cómo se puede llegar a esa rapidez, a tener tantos reflejos? Pues realmente el reflejo es porque ahora, si nos agarran época en que estamos de composición y que estamos ensayando, ¿qué es lo que sucede ahora? Porque estamos intentando preparar un concierto para julio, si nos dejan, porque resulta que mayo y junio son de los meses que más tocamos al año. Y entonces vamos a ver si nos dejan prepararnos, ¿no? Pero si ya tenemos fijada esa fecha del 10 de julio, y entonces para ahí, pues cuando estamos en esa época estás especialmente receptivo, ¿no? Pues por ejemplo, lo del crimen del jefe de la Guardia Suiza, le dimos otro enfoque, pero hicimos una canción sobre ese tema, porque nos parecía que el tema de la Guardia Suiza era un tema gracioso, que se prestaba a cachondeo, ¿no? A una cierta irreverencia, ¿no? Y bueno, siempre funciona así. Y los reflejos pienso que es una cosa que se desarrolla, es como el ping-pong, ¿no? Que tú al principio, cuando comienzas a jugar al ping-pong, tú no ves una pelota, ¿no? Y después si juegas 4 horas diarias, las ves todas, ¿no? A nosotros nos está pasando un poquito eso, llevamos 4 años ya, y bueno, se desarrolla un sentido crítico especial y una especie de receptividad a lo que sucede fuera, ¿no? ¿Y todas las letras son tuyas? ¿O tú tienes en un principio digamos que yo trabajo más lo que es el nivel básico de creación, yo siempre parto de melodía, me inspiran más melodías que letras, pero yo después llevamos eso a ensayo, y en el ensayo se modifica todo, ¿no? Muy a menudo se modifican, se construyen estribillos diferentes, o se le da a la melodía un enfoque diferente o no, o a veces las letras rechazamos ya entre los 3, porque el ojo crítico de los 3 es mucho más completo, ¿no? Y entonces ya decimos, bueno, aquí este final no está bien, tenemos que dar un final más contundente, esto es convencional, esto ya lo tenemos en otra canción, este tipo de cosas, ¿no? Y ya sobre la marcha, ellos que son grandes improvisadores, son unos tremendos improvisadores, que pienso que tanto Rodrigo como Jorge están todavía, no voy a decir al 50% de sus posibilidades, ¿no? Estos últimos conciertos, por ejemplo, yo ya veo que el grupo en escena tiene una solvencia, una capacidad de improvisación tremenda, ¿no? Porque pues siempre hemos buscado eso, ¿no? Adaptarnos al público y realmente ir allí sin preocuparnos demasiado del resultado, sino realmente a divertirnos, ¿no? Siempre les digo, vamos a divertirnos. No importa lo duro que sea el escenario, que estemos lejos del público. Comprendes que haya viento, tocamos en Arinaga, en Gran Canaria, el otro día con un viento infernal, no había nadie en la plaza. Digo, ¿cómo? Llegamos allí, salimos del escenario y se llenó aquello. Y digo, ¿cómo aquella gente aguantó aquella ondanada de viento, ¿no? Un viento. Y nosotros salimos con ese espíritu, ¿no? Pero si salimos allí un poquito que las circunstancias pensando, coño, no estoy bien, esto no se va a escuchar, el viento, no sé qué. Pero si sales con el espíritu de decir, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, el público capta eso, ¿no? Capta eso, porque el público no va a ver a nadie sufrir a escena. El público ya tiene bastantes sufrimientos e inseguridades en su vida. El público quiere ver gente segura, gente que no le importa equivocarse, no gente perfecta que no se equivoque, sino gente que no le importa equivocarse, que tenga la suficiente humildad para decir, mira, yo estoy aquí, yo hago esto, y reíros, pero yo me voy a divertir con esto, ¿no? Ya. Ramón, tú te ganas los garbanzos dando clases en el Instituto Virgen de las Nieves, donde por cierto estamos. Sí. Estamos ahora mismo en el
Salón de Actos del Instituto Virgen de las Nieves. Agradecemos desde aquí, por supuesto, al equipo directivo del instituto que en todo momento nos ha ofrecido este espacio para hacer posible la entrevista. Disculpen también si la premura de tiempo y la economía de medios hace pues, que se oiga el sonido de una puerta, pero que este salón de actos podemos decir que es nuevo. Casi lo estamos inaugurando. Sí, ¿no? casi lo estamos inaugurando, ¿no? Está nuevo. Sí. Tú trabajas aquí, ¿de qué das clase? Yo doy clases de formación empresarial, ahora se llama FOL, se llama Formación y Orientación Laboral, son cuestiones relacionadas con el mundo de la economía, de la empresa y un poco de la legislación laboral, ¿no? Y también en el territorio de la comunicación, de las relaciones humanas, de dinámica de grupos, ese tipo de cosas. Bien, pero supongo que tal como tú nos has dibujado el perfil del grupo y cómo funciona la dinámica, están ustedes, como dirían tus alumnos, al loro permanentemente todo lo que vaya saliendo. ¿No sueñas con algún día dar el paso y dedicarte profesionalmente al mundo del espectáculo? Yo sí me lo he planteado, desde luego, indudablemente todo artista, todo músico se plantea eso, ¿no? Pero no me lo he planteado nunca en serio, y además dudo que fuera bueno para mí. Es decir, a mí me va muy bien con el equilibrio de realidad que me da esto. A menudo lo que yo veo por ahí del mundo de los artistas es, aunque de fuera aparezca con oropeles, ¿no? Aparezca con un mundo muy atractivo, después que lo conoces de dentro, y nosotros ya lo vamos conociendo de dentro, sabemos que es mucho más duro de lo que parece. El tocar hoy aquí, mañana allí, el dormir aquí, dormir allá, el andar girando por ahí, ¿no? Llegar, y después tienes que estar siempre bien, porque tienes que salir y tienes 1 hora y pico al público ahí, el público está esperando diversión y tienes que dársela, ¿no? Entonces, entonces a mí me parece que esto me marca un equilibrio, por un lado una cierta estabilidad emocional, y por el otro lado también me pone en contacto con una realidad de la que yo difícilmente podría hablar si estoy encerrado en mi casa, como ese creador autista, ¿no? Que tiene una escasa vinculación con la realidad, o una vinculación con la realidad a través de la prensa, la radio, internet, que está bien, pero que solamente que la vida hay que respirarla, y hay que respirarla afuera, en los medios laborales, donde se trabaja, ¿no? A mí sí me gustaría, porque además no solo es anticrisis, pues yo compongo música para otra gente, ¿no? Te más adelantado, ¿no? Porque sí, pero te quiero decir, me gustaría tener mucho tiempo para eso, pero en el fondo creo que tengo el tiempo justo que necesito para mantener un cierto equilibrio personal, y creo que el trabajo me da el otro lado, la contrapartida esa, al mismo tiempo que es una cura de realismo, ¿no? Y además supongo que te dará una independencia económica que hace que puedas ser libre a la hora de crear. Te aseguro que nada desdeñable. Te permite decir no a ciertas cosas, te permite marcar a una distancia con relación al mundo, ¿no? Al mundo de los managers, al mundo de la industria, al mundo de tal, que son mundos sumamente enajenantes, ¿no? Donde estamos viendo pues cosas increíbles, ¿no? Grandes cifras de promoción en artistas, no voy a decir mediocres, sino detestables, francamente, y lo puedo decir así tranquilamente, ¿no? Porque lo puedo demostrar, ¿no? Estéticamente, sin una propuesta, sin nada que enseñar, sin nada que añadir, la vieja propuesta de siempre, la vieja propuesta convencional y maniquea de siempre, y lo estás viendo ahí, un mundo sumamente que a mí me parece en muchos aspectos corrompido, ¿no? Por tanto, la independencia económica para mí por lo menos funciona al nivel ese, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo pedir a las instituciones, no es que yo desprecie a las instituciones, ¿comprendes? Pero si puedo mantener la independencia de esa, yo siempre sueño con ir creando como artista proyectos autónomos, proyectos que se financien, como hemos hecho con Anticrisis, ¿no? Decir, bueno, bien que mal el grupo se va financiando, ¿no? Puede estar liberado uno de nosotros, ¿comprendes? O viviendo ahí en la cuerda floja, no tocando en otros grupos, pues sí, también, pero más o menos, y podemos pues realmente tener una independencia que nos permite una visión creativa objetiva, ¿no? Y aquí en La Palma es posible todo eso,
Porque supongo que aquí en La Palma no habrá managers profesionales. Claro que no lo hay, pero ahora ya se está planteando la necesidad. Ayer un amigo me planteaba, bueno, ¿qué está esperando el Cabildo para crear una oficina para los artistas de La Palma en los diferentes campos del folk, de no sé qué, del rock, de no sé qué, e intentar hacer un programa común de promoción en el exterior como productos de aquí? Sí. Y ir promocionando los productos, los artistas que en cada una de las áreas tengan la dignidad artística suficiente para representar a La Palma con dignidad en cualquier foro, ¿no? Y sobre todo para estimularlos, para darles información, comprende, para realizarles determinadas gestiones, bastaría con una persona y un puñetero teléfono, que se me perdone la palabra, pero con un teléfono y una persona con buena voluntad, y nosotros sabemos que las hay por ahí fuera, nosotros le podemos decir al Cabildo, mira, este y este sirven para esto, ¿no? Y podrían hacerlo ahora mismo, ¿no? Pero a pesar de que podríamos pedir eso de las instituciones, también nosotros podríamos hacerlo también. Alguien tiene que, igual que nosotros estamos dedicándonos a esto, y ya hay una serie de propuestas en La Palma que podrían ser exportables, y lo están siendo, ¿no? Y lo están siendo, y están sonando, y compitiendo en las emisoras nacionales, y están compitiendo en las discográficas. Pues que tuviéramos alguien que en el campo del marketing aportara la creatividad suficiente para que los artistas de La Palma tuvieran sus circuitos en el exterior. ¿Y tú esa idea la has hecho llegar a alguna? Yo no lo he hecho llegar a ninguna institución. De hecho, yo siempre hay una amiga que siempre me dice, que me lo ha dicho, dice, tú para que tienes un proyecto de fondo. Digo, yo puedo tener un proyecto de fondo, pero no es un proyecto consciente. Yo simplemente estoy trabajando en una línea y las cosas van surgiendo así. Pero bueno, no sé, me gustaría que tuviéramos esa autonomía de decir, vamos a defender lo que tenemos de la isla, porque bueno, tengo que decirte una cosa, ya sé que me estoy anticipando, pero un tema nuestro, la zarza, está hablando de La Palma en los Estados Unidos y la gente está oyendo la zarza en los Estados Unidos. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Y nosotros no hemos pedido una peseta. ¿Y cómo ha llegado allá? ¿Cómo ha llegado? Pues ha llegado porque alguien en Madrid ha oído ese disco, porque ya le habíamos mandado trabajos antes que tenían una suficiente dignidad para que ahora oyeran esto, y dijeron, esto es. Y entonces han dicho, lo vamos a promocionar, que es el trabajo de Ima Galguén, el regreso del espíritu, ¿no? Entonces, y esa gente, pues bueno, tiene agencias en Nueva York y tiene agencias en muchos países. Bueno, pues la gente de Nueva York se lo lleva una gente que está haciendo un recopilatorio, en el que hay figuras como Caperkelly de la música celta, como Annie DiFranco, que es la reina de la escena independiente en los Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Entonces termina de cantar Carmen González de Tijarafe y Ima Galguén y comienza a cantar Annie DiFranco, que es la máxima estrella de la música independiente americana, ahora mismo, ¿no? Entonces decimos, podemos llegar ahí. Si podemos llegar ahí es porque tenemos capacidad de creación, pero capacidad de gestión no tenemos medios, ¿no? Es en el fondo como si tuviéramos, como el genio que está dentro de la lámpara, ¿no? Que está encerrado en la botella, ¿no? Y alguien tiene que abrir esa botella para que se desarrollen esas propuestas, porque si no, esas propuestas se terminan ahogando, porque tenemos unos circuitos culturales excesivamente cortos. Y a veces los artistas de aquí, los artistas que tienen proyección, y lo han demostrado porque llevan 10 años haciendo música, o 15 o 20 años, ¿entiendes? Habría que proyectarlos y salir de aquí, y crear esa imagen, porque, por ejemplo, en todas las islas la gente admira la música de La Palma, toda la música cubana, la música de rock, la música, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, ¿por qué no? Porque tenemos, primero es que tenemos que conseguir los circuitos para muchos artistas de aquí que lo merecen, bien unos circuitos estables en las otras islas, y luego, ¿por qué no? Proyectarse fuera de aquí, ¿no? De ese tema hablamos en su momento cuando le hicimos la entrevista a Ima Galguén, sí. a Carmen, y en fin, ella iba un poco también por los tiros en aquella ocasión, iban más o menos por donde van hoy. Vale, la idea está ahí, a mí particularmente me parece una idea buenísima, que se puede llegar a promocionar de manera seria y profesional. Que además no digo que los costes sean costes públicos. A mí me parece además que los grupos que vayan a ser defendidos pueden ser grupos que se les diga, bueno, que cada grupo aporte una parte de la promoción. Usted me hace un folleto y vamos 4 grupos o 5 grupos de una determinada línea y cada grupo puede contribuir a parte de los gastos. Que los grupos tengan sus fondos. Anticrisis lo hacemos así, ¿no? Que sepamos parte siempre para los gastos del público. Poder hacernos un vídeo, para poder hacernos un disco, siempre sepamos un cuarto. Por cierto, ahora están haciendo un vídeo, ¿no? Lo vamos a hacer ahora, sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un vídeo con Jorge Lozano, un vídeo sobre una de las canciones del CD, y no lo hemos hecho porque primero Lozano tuvo
y también porque nosotros hemos estado sumamente liados, porque repito, pues los chavales que tocan conmigo pues también son de la banda de apoyo Imagen, también tocan un grupo magnífico étnico que se llama Brandán, ¿no? Y bueno, pues a veces estamos entrando en época en la que tenemos muchísima actividad, tenemos que sacar fines de semana para hacer ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero la idea está ahí, ¿no? La idea no es que yo he descubierto la pólvora, es que la tiene que descubrir alguien dentro de las instituciones y tiene que darse cuenta, vamos en serio, ya de los chicos que están con nosotros, de la gente que tal, de la gente de aquí, están haciendo propuestas un montón. Están los Ojalá Muchachos, un grupo de rock, sonando, tienen CD ahora también, CD ahora que a punto de salir, que está a punto, que ha estado sonando también, que está sonando en las emisoras nacionales, al lado de las grandes bandas nacionales y con dignidad. Está Paraíso Animal grabando también un muy buen trabajo. Y está la gente de siempre, las músicas tradicionales, las músicas cubanas, de las que hay abundante y brillante representación en La Palma, ¿no? Por supuesto, a un nivel que me parece, no quiero pecar de chauvinista, ¿no? Pero a un nivel más alto que el de las otras islas. ¿Tú crees que en La Palma se puede hablar ahora mismo de una especie de convulsión creadora en el campo de la música frente a lo que se hace en otras islas? Yo creo que sí. Además, lo estamos demostrando cuando salimos de aquí. ¿En otras islas qué hay? ¿Qué encuentras? Pues sí, en otras islas hay propuestas interesantes, pero tal vez la propia facilidad que ellos tienen para moverse, no quiero decir que ellos sean menos innovadores, no me atrevería a decirlo porque tampoco conozco exactamente todas las propuestas, pero sí creo que ellos se mueven en unos campos muchísimo más prefijados, ellos tienen unos circuitos, tienen unos apoyos, tienen unos públicos más amplios que no los tenemos nosotros. Nosotros que tenemos la creación, tenemos un montón de tiempo para la creación. ¿Entiendes? Y conocemos ese chaval que está tocando la guitarra ahí metido en un pajero de las Tricias desde hace siglos, ¿no? Y que es un magnífico guitarrista. Un día fuiste por allí y oíste un sonido y te metiste en un pajero y hay 4 tíos tocando un rock fabuloso, ¿no? Arrollador. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió esto? ¿No? ¿De dónde salió? Salió de tiempo, que es el primer factor creativo, ¿no? Es decir, es una gente que tiene mogollón de tiempo para crear, ¿no? Y eso tal vez no lo tengan en las Islas Mayores, pero sí tienen facilidad para montárselo, como se dice ahora, ¿no? ¿Y tú crees, como en una ocasión me dijo Inma Galguén, que aquí en La Palma hay un extraño magnetismo que atrae energía que vendría del cosmos, ¿no? Que hace a la gente ser muy inquieta? Porque aquí hay pintores por metro cuadrado, yo creo que batimos un récord. Sí, poetas, músicos. Tú que eres una persona que puede mirar un poco para afuera, ¿tú crees que aquí puede haber algo de eso? Yo lo que sé es que sorprendentemente yo he tenido con quien trabajar en un montón de propuestas muy diferentes. Y en la propuesta que quiero hacer siempre me encuentro a alguien buenísimo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Y no crees que quizás sea por una especie de tradición cultural? Sí, yo creo que tiene que ver con una tradición que es más profunda de lo que la gente cree aquí en La Palma, una tradición cultural nada desdeñable y que viene de lejos. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Que esa es ese magnetismo del que esa tradición viene de lejos. Creo algo puede que tenga algo que ver con el carácter telúrico, con estos cambios de presión o esta altura que tiene La Palma, que es un factor euforizante y es una especie de droga, indudablemente, ¿no? Lo que es la altura o las diferencias de altura, la presencia arrolladora del mar, ¿no? La belleza, el colorido del paisaje, ¿no? Que ya en por sí las tonalidades son místicas, ¿no? Son un espectro elevado de la conciencia, los colores que ves en las tierras, los colores que ves. Además de eso, has escrito ya varias canciones. Y he escrito además, he escrito sintiéndolo, porque esas canciones han llegado a mí de una manera, digamos, casi mediúnica, ¿no? Sin proponérmelo, ¿no? Han aparecido en mi cabeza en conexión con determinados lugares de la isla, ¿no? Pero aparte de eso está esa tradición musical profunda, antigua, unida a una tradición liberal, a una tradición del palmero, de introversión, ¿no? de soledad, porque indudablemente el creador necesita un factor de soledad importante. Como decía antes, el palmero tiene esa soledad y ese tiempo, ¿no? Ese tiempo para crear, ¿no? Después el palmero muy a menudo es un artista magnífico frustrado y deja su arte y se dedica a otra cosa y se está toda la vida frustrado.
Y a veces conozco a alguno incluso que ha hecho cosas magníficas en el campo de la música, se ha dado un viaje a Madrid y como no ha cuajado, no ha querido saber más de la música. Porque se ha sentido tan mal pensando que ha dedicado tantos años a estar bregando, ¿no? Y llega allí y ve que 4 señoritingas, ¿no? Y ve que pueden más 2 tetas que 2 carretas, como se dice vulgarmente en el campo de la música, es manifiesto esto, ¿no? Y cuando llega ya a Madrid, ve las colas de niñas bonitas, ¿no? De grupitos que no sé qué, ¿entiendes? Entonces el tipo que se ha pegado a concurrir y llega allí se siente totalmente decepcionado. Y a veces conozco este tipo de artista palmero que no quiere saber más, no te va a un concierto, no te va a ningún lado, no quiere que claven la música, eso es demasiado doloroso para él. ¿Comprende? Porque es un factor de incomunicación terrible, ¿no? Eso pido yo, eso pediría yo para esos artistas que ayuden a romper esa incomunicación, ¿no? Bien, esta es una propuesta muy interesante, arriesgada e interesante. Queda ahí en el aire, ya veremos cómo, cuándo y quién puede hacerla llegar a las autoridades o a las instituciones públicas y privadas, ¿por qué no?, de la isla. Será una asignatura pendiente, por tanto. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos dentro de un par de minutos, ¿te parece? Muy bien. Ustedes, seguimos aquí charlando con Ramón Araujo, que es, como habrán podido comprobar en la primera parte de esta charla, de esta conversación, una persona interesantísima por diferentes aspectos, no por uno solo. La verdad es que tus facetas creadoras son múltiples y también el interés que tienes como creador es enorme, ¿no?, por todo. E incluso me he enterado que practicas yoga y yo no sé cuántas personas habrá en La Palma que practiquen yoga desde hace años. Háblanos un poco de la experiencia del yoga. No, yo lo relativo al yoga, lo que tengo que decir es que muy poca gente practica yoga, no en La Palma, ¿no?, sino como una práctica cotidiana, poca gente. Primero porque el yoga sí que es una contracultura realmente, porque el yoga requiere que tú te retires un cierto tiempo a estar solo. O sea, tú pongas una alfombra y te dediques a estar en silencio, a hacer una serie de ejercicios, de posturas, de estiramiento, de ejercicios respiratorios o de meditación. Entonces eso pues va a la contra aquí. Hay mucha gente que le gusta, porque yo conozco así de gente que le gusta el yoga, ¿no?, y que se siente inclinado por su filosofía, ¿no? Pero luego, a la hora de encontrar ese rato para retirarse, por eso hay pocos practicantes en realidad. Pero el yoga, yo comencé a practicar yoga, yo iba en un barco para Santo Domingo, yo emigré a Santo Domingo en 1969, y entonces en el barco iban unos deportistas americanos de surfing, profesionales en surfing, que iban haciendo demostraciones de surfing, venían de Hawái o yo no sé de coño venían. Y entonces me invitaron una mañana a hacer gimnasia en cubierta, ¿no? Era precioso levantarse allí al amanecer en el mar, porque pasamos casi 13 días en el mar, toda una aventura, ¿no? Y entonces, yo empecé a hacer ejercicios de carácter, digamos, rápido, calisténico, ¿no? Y ellos empezaron a estirarse y me dijeron, dice, ¿por qué en vez de hacer 20 veces esto no lo haces una vez y te estiras, ¿no? Yo jamás había oído lo que era el estiramiento y el efecto del estiramiento. Que sería una cosa que después se empezó a hablar muchos años después. Apareció el famoso libro sobre estiramientos integral, que fue un libro pionero en ese campo, y ya los profesores de educación física comenzaron con los estiramientos, pero estoy hablando de 20 años antes a lo mejor, ¿no? Y entonces me dijeron que lo que hacían era yoga. Descubrí que yo que me creía que tenía una buena preparación, ¿no?, que realmente temblaban algunas de las posturas. Yeah. Y entonces pensé que allí había un ejercicio realmente que requería, que era un ejercicio ambicioso y que tenía alguna profundidad que me encantaba. Entonces ahí empecé. Cuando llegué allá, pues leí algún libro, ¿no? Y empecé siempre actuando, siempre yo yoga como francotirador. He conocido gente, nunca estoy juzgando a la gente, no juzgo.
en el campo del yoga si fulano practica o no lo que predica. No me interesa. Yo utilizo un pragmatismo oriental que si tú me dices si tú me enseñas un ejercicio, no importa que tú lo hagas o no. Ya. A mí me gusta y yo lo hago. Entonces yo he seguido la línea esa, ¿no? He leído, he estado a veces cerca de organizaciones de yoga como la Gran Fraternidad Universal, pero siempre un poco como libre oyente, como francotirador, cogiendo de allí, cogiendo de aquí y armándome de mi propia práctica, ¿no? ¿Y qué te reporta el yoga? A mí lo que me reporta me ha reportado durante todos estos años una vitalidad de la que creo que incluso he abusado, ¿no? O sea, una vitalidad que a veces pues no se corresponden con la edad, ¿no? Es decir, yo, comprendes, pues he empezado a cantar en los escenarios casi a los 50 años, ¿no? A la edad que mis ídolos se retiran, ¿no? O están quemadísimos. Igual cuando mis ídolos de los 60 están ya retirándose, pues yo comienzo una carrera de humorista o de cantante, ¿no? Yo lo atribuyo en parte pues a la práctica del yoga, ¿no? A lo que es el factor ese energizante del yoga, ¿no? Es un factor. Yo en el yoga, curiosamente la gente busca en el yoga y todo el mundo parece encontrar lo que busca, porque hay gente que busca en el yoga armonía o que busca paz. Y yo siempre he buscado intensidad o energía, ¿no? Energía personal, ¿no? Un poco la energía suficiente para romper esos complejos de una timidez muy marcada. Tú eres un hombre tímido. Muy tímido desde la infancia, con una timidez realmente tremenda, ¿no? Entonces el yoga me ha dado la energía para romper y para que esa timidez no frustre mis posibilidades, digamos, vitales, ¿no? ¿Y de dónde viene esa energía? Esa energía viene sobre todo de que en el yoga hay un factor de silencio y de concentración en el que hay esa energía. Cuando una respiración se ralentiza, cuando la mente y el cuerpo coinciden, ¿no? Entonces hay un factor y se nota, ¿no? Es como un chute, te zumban los oídos, ¿no? Es un chute. Es como cuando tomas determinada droga, ¿no? Que realmente hay un chute. El yoga proporciona de una manera natural. Digo, bueno, todo lo natural que a veces es ponerse con las patas para arriba, pero te quiero decir... ¿Tú sueles tomar muchas posturas diferentes en una sola sesión o te sientas en un par? Yo antes hacía muchas posturas, últimamente me inclino, depende cómo esté. Si por ejemplo tengo una etapa en que he dejado el yoga ese más lento y lo necesito, porque me noto agotado, ¿no? Hace 2 meses tuve uno de esos cracks, uno de esos que digo, coño, tengo que volver otra vez a la interioridad, pues entonces ya comienzo a hacer, a lo mejor reduzco el número de asanas o de posturas y hago 2 o 3 nada más, o 4, aunque siempre a la mañana hace una sesión de estiramientos bastante completa, porque si no el cuerpo no está bien y puedes tener problemas con lesiones y todo eso, ¿no? Requiere que tú estés más o menos bien, ¿no? Y luego sí, te notas porque la propia vitalidad te lleva pues, a engordar, ¿no? Por ejemplo, el otro día me sorprendí que estaba pesando casi 87 kilos, me puse inmediatamente a dieta o a bajar, ya bajé de los 80, ¿no? Inmediatamente. Entonces ahora vuelvo a recuperar el gusto por la flexibilidad, por las posturas profundas, por estar más tiempo haciéndolas, porque en el fondo hay un gran placer en el ejercicio físico, ¿no? En todo ejercicio físico, sí. ¿no? Pero el yoga es una cosa especial, ¿no? Cuesta entrar, pero una vez que estás dentro de la dinámica, realmente notas un chute de energía realmente. No puedo calificarlo de otra manera, sino como una especie de chute, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas cada día? Yo he tenido etapas de dedicar mucho tiempo. Si lo he necesitado, he dedicado a veces hasta 3 y 4 horas diarias. Ahora, pues mira, dedico el que puedo. Por la mañana siempre hago una sesión de estiramiento, a veces he vivido una cierta relajación durante a lo mejor 45 minutos, a veces estoy más tiempo, a veces un poquito menos. Y después al mediodía, si puedo, hago algunas asanas, algunas posturas. Por la tarde, si tengo tiempo, medito, hago ejercicios respiratorios, pero siempre, a veces los ejercicios respiratorios los puedo hacer hasta en el coche, ¿no? Porque son ejercicios que a lo mejor vas inspirando 8 segundos y expulsando el aire 8 segundos. Eso lo puedes hacer hasta a veces, qué sé yo, caminando por ahí, ¿no? Pero es una manera de recuperar energía en poco tiempo, ¿no? Y bueno, antes nos contabas que aprendiste, te introdujiste en el mundo del yoga gracias a unos deportistas que conociste en un barco. Muy jóvenes además. A Santo Domingo. Muy jóvenes además. ¿Tú eres un trotamundo, Ramón? Yo lo fui como mucha gente pienso que de mi generación, ¿no? Como mucha gente sesentera, ¿no? Con mucha gente de los que fuimos, digamos, jóvenes adultos, ¿no? Que éramos jóvenes ya pues en los años 60, ¿no? Y había esa inquietud por el trotamundo, ¿no? Era clásico ir a
ir a Inglaterra, ¿no? A fregar platos los veranos, o, ¿comprendes? A andar por ahí, y bueno, yo había terminado Derecho en Santiago, ¿no? Y entonces pues aquí tenías que pasar por las horcas caudinas de las oposiciones, y yo no quería, todavía el régimen coleaba, la dictadura, a mí la dictadura me producía una crispación especial, ¿no? No lo puedo explicar, ¿no? Y entonces yo pensé que entonces para mí desde luego era mejor irme, ¿no? Entonces me fui a República Dominicana, estuve allí pues casi 6 años. 6 años. 6 años trabajé, bueno, en varios trabajos, primero lo clásico, que vendes repuestos para automóviles, que andas por ahí, lo que sea, ¿no? Y después ya empecé a trabajar en la enseñanza. En la enseñanza allá, y luego ya cuando sí, en la enseñanza allá, pero como profesor privado de una compañía española que estaba haciendo la primera presa hidráulica que se hacía en el país, la presa de Valdesia. La empresa española era Agromán S.A. Entonces era una empresa constructora poderosa, que después entraría en una crisis en la época de Banesto, y eso, en la época de Banesto creo que la compra, ¿no? Sí. Con problemas financieros, ¿no? Ahora creo que está otra vez funcionando, ¿no? Pero entonces tenía problemas. ¿Y cuando volviste a España? Ya volví precisamente el año 70, volví a España el octubre del 74, yo trabajaba de maestro, y entonces sin tener magisterio y nada podía presentarme a las posiciones de GB. Y entonces por ser licenciado podía optar directamente a las oposiciones de GB, que eran el 75. Aprobé las oposiciones de GB en junio del 75, en noviembre murió Franco, ese mismo año, ¿no? Y a partir de ahí pues ya he andado por aquí hasta el 92, pues que pasé a secundaria, ¿no? ¿Y estos últimos años fijo en La Palma? Sí, estoy fijo aquí en el Instituto de las Nieves, ¿no? ¿Tú te criaste en el norte de la isla? Yo realmente, el pueblo donde mi padre vino cuando yo era niño de 6 años, mi padre vino para Mazo, estuvo en Mazo de secretario durante mucho tiempo. Después, ya los últimos años aquí en La Palma, estuvo en Los Sauces, unos 7, 8 años. Entonces se fue de aquí precisamente el 75. Casi el mismo año que yo empecé a trabajar aquí de nuevo a mi regreso. Y se fueron para Santiago. ¿Tus padres no son de aquí, son gallegos? Sí, ellos son gallegos y estuvieron aquí pues casi toda su vida. Mis 2 hermanos nacieron aquí, nacieron en Mazo. Yo vine de 6 años, pero he sido el que ha permanecido más vinculado, digamos, a la isla. A La Palma, aunque ellos pues todos siguen, considerando La Palma pues el mito, ¿no? La tienen totalmente idealizada, ¿no? Muchas veces sucede que basta que vengas de otro lugar para que captes mejor la esencia de ese nuevo espacio en el que te mueves y de la gente con la que te mueves cada día. ¿Tú crees que tú, que has sido emigrante cuando fuiste a América, bueno, y en cierta manera eres hijo de migrantes? De una migración interior realmente. Mi abuelo también fue migrante, mi madre misma nació en Argentina. O sea que mis otros abuelos estuvieron en Cuba, ¿no? Es decir, realmente pues la migración la lleva en la sangre, ¿no? Tú como trotamundo y como emigrante, ¿cómo es que te has quedado en La Palma definitivamente? Bueno, o de momento que te mantiene. Yo me he quedado en La Palma primero porque yo creo que tengo una vinculación profundísima con la isla, ¿no? Yo creo que tengo a mí La Palma, te lo digo sinceramente, me falta. Yo voy, por ejemplo, a Galicia, que es otra tierra que a mí es mi otra tierra, ¿no? Y a veces me gusta ir, ¿no? El olor, el sabor de Galicia, ¿no? Pero cuando pasa un tiempo y cuando regreso aquí, lo que siento es como si mi casa fuera realmente esta, ¿no? Y no sé, creo que la vinculación con La Palma tiene que ver mucho con haber trillado los caminos. La Palma atrapa a uno cuando uno se adentra en sus caminos. Cuando uno de niño pues se ha criado en Mazo, jugando en la montaña de las Toscas, oyendo al Niquiomo todas las tardes, ¿no? Cuando uno, ¿entiendes? Cuando uno ha caminado las costas, ¿no? Cuando uno se ha bañado de pequeño en las playas, ¿no? En las antiguas playas de aquí, tal como eran, ¿no? A mí me parece que se produce una especie de vinculación, de transustanciación, o no sé cómo llamarla, ¿no? Con la isla, ¿no? Y me parece que es muy difícil, desde luego, librarse de eso, ¿no? A veces la gente le dice, vente para Madrid, como dice la canción, ¿no? Que aquí tendrías oportunidades. Digo, pero ¿qué? ¿Hay algo que compense a la ausencia de los almendros en flor?
Yo el otro día iba para Los Sauces y os vi a vosotros, a ti, a Kiko Concesión y a unos amigos más, a Perdigón, que estaba ahí pintando allí y viendo el paisaje hermoso de aquí. Es que eso tiene precio, es que eso a 5 minutos de tu casa y tienes todo ese espacio, toda esa profundidad, indudablemente La Palma atrapa, ¿no? Eso unido pues a ciertas razones afectivas, además, que me han hecho estar aquí, ¿no? Bueno, Ramón Araujo, yo decía al principio que además de humorista y de músico es poeta. Si te parece, vamos a hablar un poco de tu libro. Recientemente ha aparecido al mercado un libro nuevo, un libro tuyo, sí. Tu primer libro. Sí, es mi primer libro. Iba a decir que un libro nuevo de Ediciones La Palma. Sí. Elsa López lo ha sacado adelante en su colección El Ministerio del Aire, de poesía. Sí, en su colección. Háblanos un poco de este libro. Pues este libro en realidad es un libro, no voy a decir fruto en principio como tal del azar. La poesía sí que no, porque yo siempre he escrito poesía. La poesía me parece a mí como una cosa natural, como el respirar o andar, ¿no? Me parece que es una cosa que todos necesitamos a veces ir adentro y tener esa experiencia. Es como quitarte algunas espinas, ¿no? O no sé, liberar ciertas tensiones también, igual que el humor, ¿no? Y siempre he escrito cosas, muchas de ellas pues las he tirado a las papeleras o no sé dónde están, pero realmente el otro día descubrí varias carpetas. Y bueno, estoy hablándote el otro día, posiblemente hace 6 o 8 meses, ¿no? Y descubrí unas carpetas de poemas que había escrito del 90 para acá, la mayoría, ¿no? Y entonces es como si descubriera un poeta, como si tú realmente estuvieras en tu casa, en la casa de tus abuelos, y de repente descubrieras una vieja carpeta allí, descubrieras que un tío tuyo que emigró para Cuba fue poeta, y que te gusta su poesía, ¿no? Entonces yo es como si descubriera otro tío, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuándo yo escribí esto, no? ¿Cuándo tenía yo este dolor, no? Y entonces, este dolor, esta rabia, que a veces es lo que constituye esa poesía que nos llega, ¿no? Que tú dices, no es un esteticismo, es algo visceral, ¿no? Algo que dice, coño, este tío escribe con las tripas, ¿no? Y entonces he visto aquello allí y digo, coño, pues tal vez debería plantearme. Entonces empecé, ahora tengo ordenador y ya puedo archivar, ¿no? Entonces empecé al hilo del regreso volví a escribir, ¿no? Entonces un día me encontré con Omar García, un amigo ahí en la Plaza de España, y lo atormenté un rato leyéndolo. Y yo, ¿por qué no se llevas a Elsa? Digo, pues mira, toma, llévaselo. Y Omar se los llevó a Elsa y después hablé con ella y me dijo, pues bien, vamos a verlo. Elsa me hizo una revisión crítica interesante que pienso que me ahorra a mí en llegar al mejor poeta que hay en mí. Me ahorra tal vez un tiempo, digamos, que tendría que descubrir yo solo, como si me pusiera delante de mi mejor poeta y yo hubiera tenido que descubrirlo puliendo un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas superfluas, de cosas de consentimiento, que sabemos, tú lo sabes muy bien que eres poeta, que los poetas a menudo nos consentimos o incurrimos en caminos o en pensamientos fáciles, ¿no? Y a mí me parece que Elsa eligió tal vez el poeta más directo, más mordaz, más dolorido que había en mí, ¿no? Y eso es una deuda que tengo con ella, ¿no? Y pues así se gestó el Poemas para ovejas rebeldes y algún tigre despistado. Repite el título, por favor. Poemas para ovejas rebeldes y algún tigre despistado. Bueno, si ustedes se encuentran el libro en alguna librería de La Palma, no dejen de comprarlo y de leerlo. A mí me parece un libro estupendísimo. Por supuesto, el olfato de Elsa, como tú sabes, es tremendo, ¿no? Y su valentía, que es una... Sí, el valor. Una mujer que apuesta fuerte. Me parece un valor tremendo porque además había poemas como algunos del que estábamos hablando antes, con títulos fuertes, ¿no? Escatológicos y algunas cuestiones. Y sin embargo, me parece a mí que ella se lesionara. Yo pensé que no me imaginaba, porque Elsa es también una persona muy exquisita, ¿no? Y entonces se dio cuenta, ¿no? Realmente de que... Pero es que no cabe duda de que en el libro hay un lirismo feroz, un lirismo feroz que nos recuerda algunas de las mejores canciones del rock de los 60. Exactamente. Nos recuerda algo de Bukowski, como ya en una ocasión te llegué a comentar, pero también ese humor salvaje que nace de lo más profundo de uno, ¿no? Y que tiene mucho dolor. Sí, exacto. Yo creo que lo has definido, no sé qué puedo decir, porque a mí me halaga mucho eso. Y no solo eso, sino que expresa lo que yo siento con relación al libro, ¿no? Que es un lirismo realmente brutal, dolorido y un humor salvaje, ¿no? Y que tiene mucho que ver, tú lo has señalado, con lo que era una cierta ideología del rock de los 60, en que había esta rabia, una rabia social,
al mismo tiempo una especie de misticismo panteísta, no sé cómo definirlo, un sentido de asombro ante la naturaleza, ¿no? Una implicación en cualquier batalla social, sin pensar mucho, ¿no? De una manera visceral, y una experimentación de los caminos de la mente, de la psicodelia, ¿no? A mí me parece que todos esos ingredientes, me siento bastante heredero de ellos y de una cierta poesía oral, de la carretera, de poetas como Ginsberg, fallecido recientemente, o el mismo Jim Morrison, ¿no? Al cual, por cierto, dedico el primer poema, no en vano, el primer poema al que abre, y lo elegí premeditadamente para que abriera, se llama En la playa con Jim Morrison, ¿no? Realmente, ¿no? Que es una figura pues emblemática, que representa muy bien la grandeza y la miseria, el drama de esos poetas tan desvalidos y tan poderosos y tan frágiles de los años 60. ¿No? ¿Tú crees que a partir de ahora escribirás poesía con otra mentalidad, sabiendo que puedes publicarla, que puedes perfilarla hasta el punto de convertir con todos los poemas un volumen unitario, o seguirás escribiendo la poesía como has hecho hasta ahora de manera fragmentada? Tengo que hacerlo así, yo tengo que hacerlo de esta última manera, es decir, tengo que seguir escribiendo a borbotones de manera fragmentada. Yo no puedo hacer yo puedo, por ejemplo, escribir una canción así adrede. Ahora me dice alguien, escribe música celta, y lo hago, ¿no? O me dice, escribe música satírica, y lo hago, ¿entiendes? Me dice alguien, haz música de baile, y pongo el programa y lo puedo hacer. Pero yo pienso que la poesía es algo que brota, no se sabe cómo. Entonces un día vas por ahí, llevo un casetito en el coche y de repente hay una cosa que me suena bien, ¿no? Una frase. A lo mejor a veces son frases que oigo. El libro está lleno de frases que oigo, que he oído, que lo he oído a alguien. Y digo, esta frase, aquí hay un poema. Esa frase es como una carga de profundidad. A veces es una palabra, a veces es un nombre. Hay un poema en el libro que se llama Duain. Pues el poema ese Duain es un nombre simplemente. Es el nombre el que evoca eso. Es como una carga de profundidad que llega y agita las aguas, tus aguas dentro, ¿no? Y de repente saca algo, ¿no? Ese alambique, esa esencia que decíamos antes, que también sucede con el humor así, ¿sabes? Pero para mí el humor puede ser más premeditado, porque el humor está más a la luz. Porque, caramba, es que hay montones de cosas absurdas y ridículas ahí fuera, Nelio. Es que casi... Una vez llegamos tú y yo a hablar de una cosa y coincidimos en eso, en que el humor es algo tan serio, que muchas veces lo que menos provoca es la risa y la carcajada. Es un rictus de mosqueo. Sí. A mí, yo me sentí halagado cuando una vez una chica me dijo después de un concierto anticrisis, dice, pero es que vosotros sois patéticos, yo no sé cómo se ríe la gente. Y yo me sentí muy halagado, porque dije, caramba, es que es verdad, es que... Se lo dijiste a la chica. Sí, digo, muchas gracias porque me siento tremendamente halagado, porque realmente creo que es tanto puedes reírte, pero puedes llorar igualmente, porque realmente nosotros expresamos el lado patético de una realidad muy a menudo, pues absurda, ¿no? Pero el humor también es una cierta mirada compasiva sobre el mundo. Creo que también en el humor hay una cierta ingenuidad, un componente ingenuo y una mirada compasiva sobre las cosas, ¿no? Ahí tenemos la lección magistral de Cervantes con el Quijote. Magnífico. Donde está ahí, hay una lección inolvidable, universal, de lo que es mirar el mundo con ternura y a la vez con acidez. Una mirada que sea capaz de perforar lo que mira, pero a la vez de acogerlo con cierto cariño. Sí, esa es la mirada de Chaplin también, la magnífica mirada de Chaplin que nos conmueve, no sabemos si reírnos o llorar realmente. ¿Y cómo se gesta un poema o una ocurrencia en ti? Quiero decir, tú te sientas, igual que te concentras durante X tiempo diario para practicar el yoga, tú haces lo mismo para crear. Yo ahora tengo un cierto entrenamiento, al principio venía en determinados momentos, por eso siempre llevaba el cassette y las melodías llegaban cuando llegaban y yo las grababa, después en mi casa ya le escribía una letra o las desarrollaba, pero llegaban y las ideas poéticas me llegaban igual, cosas que oía, cosas que surgían, una conversación contigo, una conversación con alguien y de repente, coño, esto de aquí puede ser, entonces ya me ponía un trabajo de elaboración, pero el chispazo, pero ahora ya puedo yo provocar el chispazo, ¿no? Sé el camino, pero no quiero abusar de eso, porque sé que detrás de eso se oculta un engaño, un momento en el que realmente pierdes la magia.
y tú te consientes, ¿no? Es tu ego el que está trabajando, pero no tú. Entonces, el trabajo nos pone un poco a salvo de la vanidad, indudablemente, pero siempre debemos estar un poco abiertos a chispazos. De vez en cuando crear es simplemente el silencio, ¿no? A veces vas un día y estás en silencio en la playa y te olvidas de la poesía y entonces surge la poesía. O te llega una melodía hermosa, ¿no? Y dices, coño, esta melodía, pero llega sin tú buscarla. No puedes estar exprimiendo la sardina, ¿no? Se te escurre entre los dedos, ¿no? Y tiene, bueno, nos has hablado de algunas claves, Ginsberg, Chaplin, Groucho Marx, etcétera, pero ¿cuáles son tus fuentes de inspiración más grandes, aparte de la vida diaria, del trato con las personas normales y corrientes, tus alumnos, tus compañeros de trabajo, tus amigos? En el mundo de la creación buscas alguna fuente de inspiración. Yo soy una persona que leo más de lo que puedo recordar, conscientemente. Pero sé que no leo algo que me guste, que no me influya. ¿Entiendes? Reconozco humildemente que soy más un sintetizador y un bricolador que otra cosa, ¿no? No, hermano, en el libro hay varios poemas que son poemas pesoianos, es decir, cuando hay uno que se llama Pesoando Mano Tropo, que está basado en una idea de Pessoa, ¿no? Y tengo que decirlo, ¿no? Es decir, es que tengo una deuda inmensa con ese tipo con Pessoa, que me ha hecho pasar tantos ratos magníficos. En el baño a veces, porque a veces te llevas el libro al cuarto de baño. Y pues ¿cómo no le vas a deber a...? Pero yo leo, voy a la feria y veo, y ojeo así, cualquier poeta me sirve. A veces encuentro cosas maravillosas en poetas desconocidos, no, desde ese punto de vista yo tengo una mirada voraz y muy curiosa para lo que se mueve a mi alrededor, ¿no? Los espectadores dirán, pero bueno, aquí se habla de un libro, se habla de unos poemas, pero ¿dónde están los poemas? Vamos a explicar que el motivo por el que no estás leyendo ya mismo aquí ante nosotros algunos de los poemas es porque Canal 22 va a grabar el acto de presentación de tu libro, que será esta noche. Recuerda, estamos a jueves 14, es el día en que se graba esta entrevista, y esta noche se presenta el libro en el Teatro Chico, y Canal 22 dará una cobertura informativa que merece el acto, ¿no? La que merece el acto, es decir, la va a grabar íntegra y la va a reproducir íntegra en su programación en los días venideros, y ya el público, quizás después de esta entrevista, si está grabado el completo el acto, lo podrán ver los espectadores de Canal 22, y ahí sí que podrán ver y escuchar la poesía de... Sí, Elsa va a hacer un pequeño estudio, y después hay gente que va a recitar o cantar algunos poemas. No en concreto yo, pero hay alguna gente, porque en principio lo que está hecho no es como un recital de mi poesía, es una presentación del libro, pero es un acto una fiesta en que los poetas van a recitar cada uno el poema que quiera de su poesía, y los cantantes van a cantar lo que quieran. Yo solamente le he pedido a alumnos míos que tienen en su repertorio, gente de Ojalá Muchá, o gente de Anticrisis, o Ima Galguén, con quien pues comparto un territorio muy amplio en lo que se refiere a composición y a poesía, pues que van a cantar poemas y canciones mías, ¿no? Entonces eso sí, prefiero que los canten, o si alguien quiere, tú me has hablado de recitar un poema, pues a mí me encantaría oírte recitar el determinado poema ese que no voy a nombrar, innombrable, ¿no? No puede decirlo. Sí. Pero en principio pienso que va a ser una fiesta en que van a intervenir músicos de muy diferentes tendencias, desde la música étnica al rock, pasando por la música satírica, tal vez cantautores, tal vez instrumentistas, gente de la escuela vinculado a la escuela insular de música como profesores, y después una gama amplia de poetas en los que va a haber pues desde poetas conocidos a poetas que seguramente es la primera vez que van a subirse a un escenario a recitar un poema, y que a mí me va a poner más nervioso que a ellos, indudablemente, ¿no? Pero, en fin, es una cosa que me parece bonita, ¿no? Organizar eso. Ramón, coincidirás conmigo en que este acto de presentación de tu libro, que va a ser en cierta manera también un pequeño, humilde homenaje de tus amigos hacia tu persona, refleja un poco lo que eres tú, una persona abierta, ecléctica, que ha sabido, como tú decías antes, con ojos voraces, comerse el mundo,
unas veces con fruición, otras veces con dolor, pero siempre en cualquier caso de una manera consciente día a día, un creador íntegro e integral, íntegro éticamente e integral porque toca diferentes ramas de la creación como es la música, la poesía o la simple ocurrencia verbal y todos los temas, ¿no? En el propio libro queda reflejado que a ti es que realmente te interesa todo lo que tenga... Sí, no había nombrado pues a una predilección que yo tengo por el género ese de cabaret que se hacía, en que había monólogos, y también pues tengo con los Cruzados Mágicos una experiencia bonita, es de la canción de cabaret y lo que es el monólogo, ¿no? Espero que ellas también estén esta noche y hagan algún monólogo de eso. Y a mí me parece que eso, pues sí, yo me siento cantado con lo que has dicho. Lo firmo y lo que espero. Lo que espero es que mis amigos disfruten el acto, ¿no? Disfruten el acto. Yo reconozco en mí una cierta virtud, y es que yo, mi ego, siendo muy grande, es lo suficientemente permeable como para enriquecerme con el talento de los demás, ¿no? Tengo un ojo especial para el talento ajeno y lo aprecio, ¿no? Y además creo que cada persona tiene un talento especial, ¿no? A mí me parece que si nos cerramos a eso, nuestra idea del arte es que nos la metemos en una jaula pequeñita, ¿no? Custodiada por nuestro ego, ¿no? Por un vigilante celoso, ¿no? Envidioso, ¿no? Que va, ¿entiendes?, en torno discriminando, sintiéndose amenazado por el éxito de los demás o sintiéndose amenazado por el talento ajeno, cuando lo inteligente no es sentirte amenazado por él, sino integrarlo en el tuyo o despertar el tuyo al calor del talento ajeno, ¿no? En los diferentes campos. Bueno, pues yo creo que ha quedado perfectamente perfilada no solo tu biografía, aunque el corto espacio de una hora no dé para mucho, pero sí lo suficientemente como para que los espectadores de Canal 22 sepan quién es Ramón Araujo. Y en fin, solo me queda darte las gracias por habernos ofrecido en este rato de conversación todo tu talento y tu chispa, y tu saber, y tu sabiduría, y desearte el mayor de los éxitos en cualquiera de los campos en el que te muevas, sea en el de la interpretación como en el de la creación musical y literaria. Y nada más, gracias Ramón, y a ustedes pues como siempre los emplazo para la semana que viene, seguiremos con más conversaciones en Canal 22. Pues muchas gracias a ti, ha sido una charla muy agradable, y gracias al Canal 22 por contar con nosotros una vez más.